Dios está haciendo en cada uno de ellos. Amén. Bien, ¿qué les parece si compartimos la palabra que esta tarde se encuentra allí en el libro de los Efesios, capítulo 3, verso 14 al 21? La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo justamente en las peores condiciones, desde una cárcel supuestamente en Roma, y mucho más allá de que el apóstol estuviera orando y pidiendo por su libertad. Él estaba preocupado por el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, de esa iglesia que deseaba que no solamente estuviera congregada, sino que pudiera estar expectante en poder entender la persona de Jesús, poder crecer en las cosas de Dios. Amén de todas las turbulencias que había en aquel tiempo, después de que Cristo se había apartado, desde que Cristo había ascendido al reino de los cielos, y era toda una revolución, ¿no?, en el mundo de aquella época, de los fariseos, los maestros, y de esta nueva cosa que estaba surgiendo, que muchos no lo entendían. Y en casos como la iglesia de los Efesios, había muchos supuestamente iluminados y preparados hombres que tenían conocimiento y que al introducirse en la iglesia, bueno, entraban como en un nivel superior, ¿no?, a través de su intelectualidad, de sus capacidades, y querían subestimar a aquellos que verdaderos hijos de Dios, cristianos que ya estaban entendiendo y habían seguido al Señor Jesús. Entonces el apóstol Pablo estaba muy preocupado de que estas cosas y que estas personas pudieran entender el verdadero significado de lo que era el evangelio que Cristo había traído sobre la tierra. Así que compartir. Ahí creo que los chicos han puesto en la pizarra, ahí, en la pantalla. Voy a leerlo ahí en otra versión, en la nueva versión de TV. Dice así, versículo 14. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Sigue diciendo, verso 18, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para poder comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien pueda lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir, incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén y amén. ¿Cómo poder medir el amor de Cristo? ¿No? Hay una medida, uno puede medir el ancho de esta mesa, uno puede medir la profundidad
de alguna situación, podemos medir muchas cosas, pero hay cosas que, como el amor de Cristo, que no se puede medir. Y el apóstol Pablo lo tenía muy en claro, y era el propósito de esta palabra. Mire, el libro de Efesios es un libro fascinante, es un libro que desde el principio al final nos enseña profundamente a vivir y entender la vida en Cristo. Porque ¿de qué nos sirve a los cristianos y a los hijos de Dios poder congregarnos y poder venir a la iglesia y aún poder estar capacitados teológicamente si no entendemos el propósito para lo cual hemos sido llamados? El verdadero significado del Evangelio es que podamos no solamente incorporar a Cristo en nuestra vida, sino que podamos poder entender la palabra del Señor, poder entender el propósito para lo cual Dios nos ha traído a Cristo y poder así glorificar su nombre. Y el apóstol Pablo dice, mire qué condición de humildad. Él dice, cuando pienso en todo esto, ¿cuál era la preocupación del apóstol? Que aquella iglesia, aunque aparentemente se dice, según algunos teólogos, que esta era una carta en común, si bien que está nombrada para la iglesia de los Efesios, pero como que cada iglesia que recibía esta carta le ponía su nombre, o sea que era una carta más bien general a todas otras congregaciones. Dice, cuando pienso en todo esto, ¿cuál es esta expresión? ¿Qué era lo que estaba pensando el apóstol Pablo mientras que estaba allí en aquel pequeño lugar que era una prisión en Roma? Dice, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Mire, usted sabe que podemos orar al Señor de cualquier manera. Usted puede orar sentado. Si usted se cae de un talón y cae cabeza abajo y puede orar y Dios va a escucharlo. Hay distintas maneras en las cuales podemos estar orando y Dios puede escucharnos, Dios va a escucharnos. Pero hay una actitud importante que nos marca aquí el apóstol. Dice, cuando elevo mi oración al Padre creador de todas las cosas, caigo de rodillas, ¿no? Señal de entender lo que significa el señorío de Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. El poder entender que nuestro Dios, como siempre les enseño, es interesante que Dios nos haya salvado a través de Cristo. Hemos estado cantando hace un momento acerca de esto. Es interesante que usted haya permitido, abierto su corazón a que el Señor entrara en su vida y usted pueda ser hoy hijo de Dios. Ahora, lo interesante también es poder entender el lugar que ocupamos en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Cuando decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad, lo que deseamos es vivir la plenitud del reino de los cielos aquí en la tierra. Y para ello necesitamos entender el señorío de Jesús. ¿Quién es nuestro Dios? Y que con esa humildad y sencillez que el apóstol Pablo, siendo uno de los apóstoles que más riqueza literaria a través de sus cartas y doctrinal que nos ha dejado escrito, en aquella actitud de humildad delante de Dios, dice que cayó de rodillas y clamaba al Señor por algo que sentía en su corazón, que era que las personas pudieran entender. Verso 16, mire lo que sigue diciendo. Pido en oración, que ahí está la petición del apóstol, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezcas con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Dice,
de sus gloriosos e inagotables recursos. En Cristo usted sabe que tiene inagotables recursos. Es como cuando entramos a un almacén lleno de cosas, y los varones que entramos en una ferretería y queremos comprarnos todo, toda la máquina, las últimas cosas, menos la pala porque a algunos les cuesta usarla, pero después todo lo que es tecnología o algún lugar de tecnología. Y las mujeres cuando entran en un lugar de ropa. No sé cómo hacen para comprar tanta ropa. No tengo, te dicen. No me combina. Tengo que buscar una... Bueno, así, ¿vio? Esos inagotables deseos de poder entender, si no entendemos, pero los recursos del cielo y los recursos que Dios nos da a través de su palabra son inagotables. Y a veces nos hemos quedado en el estadio de ese paso inicial donde le aceptamos como Señor y Salvador y le invitamos a nuestra vida. Y fue glorioso si lo hicimos en verdad de corazón, porque tu nombre y mi nombre fue anotado, ¿en dónde? En el libro de la vida. ¿Y estás seguro de que tu nombre está en el libro de la vida? Qué glorioso. Ahora, no nos basta con esto. Ese es el primer bautismo que recibimos, donde el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo y nos sella con el arra, nos pone el sello de que somos propiedad de Jesucristo, de que somos hijos de Dios. Y queda labrado ese sello y tu nombre en el libro de la vida por la eternidad. Gloria a Dios por eso. Ahora tenemos que entender y aprender a cómo vivir esa vida. Si la Biblia dice que el apóstol hablaba por esos inagotables recursos y gloriosos recursos que tenemos en Cristo Jesús y a través de la palabra, ¿por qué quedarnos tan solo con una manifestación de fe cuando tenemos tantas cosas para poder experimentar en Cristo Jesús? Y este es el problema. El problema es que muchas veces nos quedamos tan solo en el momento inicial de nuestra vida. Dice más adelante, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ahora, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a aquella gente o a aquella iglesia lo que dice en el versículo 17, ¿para qué oraba? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, la pregunta surge en esto: ¿acaso Cristo ya no moraba en el interior de aquellos cristianos? ¿Qué les parece? Porque le estaba hablando a la iglesia. No estaba haciendo una campaña evangelística, sino que estaba enseñándole a la iglesia. Aquellos hermanos, ¿ustedes creen que Cristo no moraba en la vida de aquellos hermanos? Claro que sí. Entonces, ¿qué significa esta frase, para que Cristo habite por fe en vuestros corazones? Yo quiero invitarles ahí al capítulo 1 del libro de Efesios 13. Miren lo que dice. Dice, en él también vosotros, capítulo 1, verso 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Es como cuando usted firma un documento, una escritura, ¿sí? Pero hasta que podamos adquirir ese lugar, que podamos poseer ese lugar. Por eso el Evangelio es hasta la eternidad, hacia eso donde Dios nos ha prometido que un día vamos a poder participar con Él. El capítulo 2, versos 20 y 22, sígame por un momento, dice de esta manera: edificados, 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para, ¿qué dice? Morada de Dios en el Espíritu. Una cosa es habitar lo que dice aquí en la palabra, y otra cosa es que pueda ser nuestra morada. Eso es distinto. Y en estos dos textos encontramos que una cosa es que Cristo viva en nosotros y otra distinta, escuche, es que gobierne nuestro ser. Una cosa es que Cristo viva con nosotros y otra cosa distinta es que gobierne nuestro ser. Por eso usa la palabra para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Yo puedo dejar que Cristo está en mi corazón, pero puedo seguir haciendo lo que yo quiero. Yo puedo habitar en mi casa, pero no ser obediente a lo que hay que hacer en mi casa. Mis hijos pueden ser parte de mi hogar, pero pueden hacer lo que quieren. Ahora, el tema es poder habitar en Cristo, pero lo más glorioso es permitir que Él sea el Señor de nuestra vida y permitir que el Espíritu Santo nos ayude en ese ser interior para que Cristo more dentro de nosotros. Que Él sea el que gobierne nuestros deseos, que Él ponga esa convicción de pecado en nuestra vida interior, para que Él nos ilumine en la mente a través de la palabra aquellas cosas que tenemos que hacer. La palabra nos enseña, la palabra profundiza en nuestra vida interior lo que debemos hacer, nos marca el camino hacia poder vivir una vida plena en Cristo Jesús, una vida abundante. Dice el salmista, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos indica, es el señalador que nos lleva al destino final y poder llegar un día a poseer esa vida eterna. La oración no era para que Cristo volviera a sus corazones, sino para que ellos tuvieran el hombre interior totalmente gobernado por Él. Y ahí está la diferencia entre ese periodo donde yo acepto a Jesús, el Espíritu Santo me sumergió en la persona de Cristo y luego rogamos a Dios para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos llene y nos habilite. Dos cosas importantes que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano. Por un lado, fortalece nuestro ser interior. ¿Y de qué se trata fortalecer nuestro interior? Es poder desear hacer su voluntad.
y vio que hay una lucha que tenemos permanentemente los seres humanos entre el bien y el mal, entre lo que dice el Gálatas, entre los deseos de la carne y el Espíritu de Dios, las cosas del Espíritu. Siempre tenemos esa lucha. Estamos rodeados de tentaciones, de situaciones de vida, y ahí está nuestra lucha interior. O nos quedamos que Cristo esté ahí en un rinconcito y hacemos, en el trono de nuestro corazón está sentado nuestro yo, nuestro ego. Bueno, está bien, pero Señor, hago esto. Y otra cosa que tiene que ver con entender el temor de Jesucristo, el poder decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, porque quiero que a través de mi vida tu nombre pueda ser glorificado. Porque a través de la llenura de tu Espíritu Santo puedo entrar a esos lugares inaccesibles para otros que no han tenido un encuentro personal con Jesús, pero sí a través del Espíritu Santo puedo profundizar en la palabra, puedo encontrar los recursos inagotables que tenés para con mi vida, para que pueda tener una vida victoriosa, una vida plena. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir, habitar es hacer una morada permanente. Es lo que usted ha establecido en su casa. Su casa es una morada permanente. Usted marca la dirección de su casa, donde usted vive, y le da su dirección. Esa es mi morada. Ahí vivo. De ese lugar tengo la llave para poder entrar libremente. Ahora, a la casa de mis hermanos voy, los visito, pero no es mi morada. Puedo compartir. Así que habitar es hacer una morada permanente. Romanos capítulo 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, escuche, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso es tan importante y tanto énfasis que hacemos como iglesia, de que podamos tener la experiencia no solamente de haber aceptado a Jesús, sino poder tener aquí aquella misma experiencia que tuvieron aquellos 120 que estuvieron juntos en el aposento alto, sometidos a la obediencia de lo que el Señor Jesús les dijo que hicieran, que esperaran allí hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo y que serían investidos con el poder de Dios y serían enviados para hacer y cumplir la gran comisión que tenía y que tiene la iglesia, que es predicar a Jesucristo. El poder tener la llenura del Espíritu Santo habilita nuestra vida, que en los momentos turbulentos de tentaciones, de crisis, el Espíritu Santo es el que nos fortalece. Cuando uno lee los salmos de David, ve cuántas veces el salmista eleva sus salmos en medio de las crisis, diciendo, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi pastor, es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y así podemos encontrar innumerables promesas en la Biblia que nos habla de ser fortalecidos con poder aún en los momentos más críticos, donde Dios revela nuestra vida interior
donde Dios prepara nuestra vida interior para que podamos adquirir aquello tan glorioso que Cristo nos ha entregado. Gálatas capítulo 4, verso 19 dice: hijitos míos, este texto me encanta, que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, en ustedes. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de un pastor? No es solamente tener la congregación llena, no solamente es poder hacer grandes eventos, no tener la iglesia entretenida, sino el propósito primero es que las personas conozcan a Jesucristo. Eso de querer ser una pequeña iglesia muy feliz no existe. A lo que Dios nos ha llamado es a predicar el Evangelio. Es poder salir por las calles, usar las distintas estrategias evangelísticas de la manera que lo podamos hacer y mejor lo podamos hacer, y conforme a la gracia que Dios nos dé, podamos anunciar que Cristo es nuestro único Salvador. Que el único que puede resolver los problemas del ser humano es Jesús. Pero para eso tenemos que entender y tenemos que tener la convicción de que eso acontece. Este fin de semana pudimos escuchar algunos testimonios, algunas cosas gloriosas que Dios está haciendo en la iglesia. Y eso nos está hablando de que hay un avivamiento, que Dios está preparando y entrenando a su iglesia, no para quedarnos de una forma hermética dentro de las cuatro paredes de nuestra congregación o de nuestro templo, sino para poder cumplir la comisión. Cuando decía el otro día en la vigilia, donde dos jovencitas de 13 años se suicidaron esta semana pasada en Tandil, cosas que quizás no salen en los diarios ni en los medios de comunicación, pero que acontecen en nuestro mundo real. Que hay chicos que están siendo afectados tremendamente por ideología, por espíritus inmundos, porque son espíritus inmundos que están llevando a nuestros jóvenes al suicidio, a la muerte y a otras cosas más para destruirlos. Y justamente el Espíritu Santo es aquel que nos revela, el que da testimonio a nuestro espíritu. No podemos estar ajenos a todo aquello que pasa a nuestro alrededor. Tenemos que ser entendidos en los tiempos que nos tocan vivir para poder cumplir esa gran comisión. Y tenemos que luchar contra ideologías, corrientes filosóficas, contra redes de comunicación, en muchos casos perversas, que atacan y destruyen la vida de las familias, la vida de nuestros jóvenes. Y como en una cadena se multiplica esa maldad, y todo esto provocando muertes, destrucción. Y usted lo sabe porque la Biblia dice que el diablo vino ¿a qué? ¿A bendecirlo? No, dice que el diablo vino a matar, a robar, a hurtar, a destruir. Ese es el propósito del diablo. Y usted sabe que el diablo es muy sutil. Y no podemos tener nuestra mente enajenada, bueno, disfrutando, qué linda reunión. Gloria a Dios que tengamos reuniones de poder donde la gloria de Dios se manifieste, pero tenemos que entender también, ser entendidos en los tiempos. Tenemos que ser encendidos en el poder del Espíritu para que Dios se revele a nuestras vidas y nuestros corazones, para ofrecer una contraofensiva de aquello que el mundo y el diablo está haciendo en nuestra sociedad. Por eso decía el apóstol, porque por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y en ese proceso tiene que estar la iglesia. Ese proceso de crecimiento espiritual.
no adormeciéndose en cosas comunes, siendo permisivos, permitiendo que el pecado se enseñoree de nuestras vidas. Toquemos ciertos textos bíblicos que no molesten a la conciencia general, mientras que tengamos a la iglesia conforme y está bien. No. Justamente la palabra de Dios tiene que ayudarnos a poder ser purificados, y cuando permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón y Él sea el Señor de nuestra vida, el que gobierne nuestra vida, queremos hacer su voluntad. El Espíritu Santo sabe lo que hace, comienza a erradicar. Cuando a alguien le ocupan una propiedad, y de pronto usted logra que se la devuelvan, usted va a encontrar, para poder volver a esa propiedad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Antes de limpiarla, ¿qué es lo que tiene que hacer? Desalojar a aquellos que están habitando esa morada. Y cuando usted vino a los pies de Jesucristo, ¿qué era lo que había dentro de usted? Un montón de cosas. Y aun cuando usted aceptó a Jesucristo, y aun cuando la Biblia dice que en Cristo son hechas todas las cosas nuevas, pero es un proceso. Hasta que entendemos el señorío de Jesucristo, que tenemos que permitir que el Señor ahora, que ha entrado en nuestro corazón, ahora tenemos que empezar a través del Espíritu Santo a limpiar y a desalojar nuestro corazón, nuestra mente, de todas aquellas obras malas, de aquellas cosas que todavía están ocupando áreas de nuestras vidas. Y esa es la obra que el Espíritu hace, y dice la Biblia que lo hace a través de ¿qué? De la palabra, porque somos limpiados a través de la palabra. Cuando usted se instruye en la palabra de Dios, el Espíritu Santo le redarguye. Y Él es el que provoca el querer y el hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando usted entiende a través de la Biblia que hay principios, hay cosas que tienen que ser corregidas, y quizá su voluntad no le alcanza, su fuerza no las alcanza, pero dice el texto, ser fortalecidos con poder. Para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, le decía a una hermana estos días, no es solamente hablar en nuevas lenguas. Y gloria a Dios porque podamos hablar en nuevas lenguas. El apóstol Pablo dice que él hablaba en muchas lenguas más en la iglesia. Él prefería poder profetizar, soltar la palabra. Gloria a Dios por poder tener tiempo en comunión con Dios donde podamos hablar en nuevas lenguas, pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo es el que limpia nuestra vida interior, ordena nuestro mundo interior para que podamos cada día más parecernos a la persona de Jesús, hasta que Cristo, dice la palabra, sea formado en nosotros. ¿Y cuántas cosas tenemos que desalojar de nuestra vida, verdad? Si leemos acerca de las obras de la carne, adulterio, fornicación, envidia, celos, ira, bueno, es un listado más o menos importante, ¿no? Si le suma después lo de los romanos y todo. ¿Y cuántas cosas usted está luchando? Yo también. No estoy al margen de todo esto. Que estamos luchando permanentemente para poder llevarlos a los pies de Jesucristo. Por eso la palabra del Señor dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. O sea, a medida que vamos conociéndole al Señor,
nuestra fe se va creciendo cada vez más, va creciendo más y vamos dependiendo más del Señor. Ese es el propósito de las pruebas. Dice que la prueba de nuestra fe produce en nosotros la paciencia, para que sea completa en nosotros y no nos falte cosa alguna. Echarán raíces profundas en el amor de Dios. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. ¡Qué bueno! ¿Cuántos quieren que Cristo habite en su corazón? Ahora, ¿cuántos también desean que Él tome el control de sus vidas? Cuando mañana tenga que enfrentar una tentación, cuando alguien diga o se encuentren, vamos a hacer cosas comunes para no entrar en profundidad, cuando tenga que ir a trabajar y se encuentre con su patrón que lo está esperando o su esposa se levanta con el mal día, o su esposo, vamos a ser equitativos porque si no después, miren cómo levantan coro las mujeres. Y ninguno de ustedes me defendió. Tuve que hacer la acotación. ¿Cómo reaccionamos? Porque estamos tentados a reaccionar. O se nos ofrece algo que usted sabe que es ilegal. En una oportunidad, un colega, un amigo, estaba lavando su auto afuera en su casa y viene alguien y le ofrece una computadora toda envuelta nueva. Dice, te la vendo póngale que una computadora salga $1.000. Bueno, te la vendo por 500. No tengo, no puedo. Te la dejo en 250. No está mal. No, tampoco tengo. Bueno, te la dejo en 200. Bueno, para que lo voy a consultar con mi esposa. Ahora, usted sabe que si una computadora sale $1.000 y usted la va a comprar en 250, entonces entró a consultar a su esposa. Vos sabés, che, que me ofrecieron una... Y estaba necesitando una computadora. Y la esposa sabiamente le dice, no, está bien, comprala. No, espere. Si después cuando prepares tu sermón lo vas a poder hacer y tu conciencia no te afecta, comprala. Fue sabia. No, está bien, che, no la quiero, dijo. ¿Vio cómo a veces el diablo es sutil? Cómo sin querer a veces podemos ser atrapados por el diablo. ¿A quién no le ha surgido una tentación de esta? Los muchachos que trabajan con herramientas y de pronto están necesitados. Che, te la dejo en tanto. Y si voy a la ferretería, y de última la uso para trabajar. Pero, ¿de dónde vino? ¿Estoy tocando algunas cosas? Dice la Biblia, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Mis queridos hermanos, el Evangelio es poder tener justamente, estar fuerte en nuestras convicciones. Dice, para que no estemos como las ondas de la mar, de un lado para el otro. Hoy me vuelco para este lado porque me conviene y mañana estoy en la iglesia adorando al Señor. A veces lo vemos en ciertas ideologías
que pueden aferrarse profundamente. Usted puede estar en desacuerdo en lo que piensan, en su fundamento, pero dan cualquier cosa, aún se inmolan por sus convicciones. Le voy a decir, ¿por qué? Y nosotros tenemos la verdad, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y sigue corriendo el verso de 18, y ahí usa una palabra, un verbo, dice, espero. Ese es un verbo que significa tener esperanza. O sea, él tenía esperanza en que esto aconteciera en la iglesia de los Efesios. Es poder guardar con expectativa algo que quería el apóstol que aconteciera con aquella iglesia. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Espero que puedan comprender. Y ahí está, en esta palabra, la comprensión. Vio que uno de los grandes problemas de las nuevas generaciones es la falta de comprensión de texto. Porque ya no leen, porque ya no se manejan con cierta cantidad de palabras. Lo ven los textos, ahora con los mensajes de texto, ¿no? Usted recibe un mensaje de las nuevas, no entiende qué es lo que te quieren poner. Tiene que descifrarlo, parece un código Morse. Y te ponen letra y jeroglífico ahí, entre ellos se entienden, ¿no? Pero lo interesante es poder comprender. No solamente tener el conocimiento, el logos de la palabra, puedo recitar tantos textos bíblicos de la palabra, pero ¿qué te está diciendo Dios a través de esos textos? Conozco las promesas de Jesús, pero claro, ¿cuál es el tema? Que detrás de una promesa también hay una demanda para poder entrar a esa promesa. Son fantásticas las promesas. Pero usted no puede entrar a esas promesas si no entiende que hay demandas que uno tiene que cumplir para poder alcanzar y adquirir el propósito de lo que Dios tiene para con nosotros. Y el amor de Cristo es algo que no podemos medirlo. No tiene una medida. Dice, cuán grande es el amor de Jesús. En lo profundo, en lo ancho, en lo largo. Ese amor que usted no lo puede entender. Y a veces nuestra mente está tan acotado porque viene alguna persona distinta de una manera o con cierta indumentaria te vienen los pibes con un piercing o con los pelos, bueno, no es mi caso, pero y uno como que ya tiene algunos preconceptos y vos de pronto ves que el Espíritu Santo lo llena, lo toca y dice, sí, yo que soy muy prolijito, que tengo todo más o menos formalito, ¿qué pasa? Es que el amor, no entendemos el amor de Jesús. Muchas veces hemos establecido patrones religiosos que no nos permiten poder vivir en libertad, con una mente a lo que Dios quiere alcanzar. Y mientras que tengamos esa mentalidad cerrada, se usa el ejemplo de, ¿se acuerdan? Bueno, los más antiguos, cuando estaban los circos y venían los circos a las ciudades y traían animales. Ahora ya no existen los animales, existen pero no en los circos. Y normalmente había un elefante. Usted veía semejante monstruo y que éramos chicos y lo íbamos a ver y estaba atado con una correíta a un fierrito. ¿Y cómo miércoles? Levanta la patita y lo saca. ¿Y por qué no lo hacía el elefante? ¿Por qué no salía de ese lugar? Porque desde que nació le pusieron ese cablecito y lo ataron ahí. Y en su mente
creció que no puede hacer más que eso. No es que no tuviera la fuerza para sacarlo. Y eso le privaba de poder tener la libertad de un elefante que vive en la selva y se crió de otra manera. Y a veces los cristianos tenemos esa mentalidad finita que no nos permite ver más allá de lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso, nunca tenga temor de todo lo nuevo que Dios traiga para su vida. Escuche bien lo que digo. No tenga nunca temor de lo que Dios, que lo que Dios trae no son las costumbres, ni son las modas, no. Lo que Dios quiere traer sobre su vida, lo nuevo, lo que viene de Dios. Nuestra mente tiene que crecer para permitir que el Espíritu Santo sea aquel que se glorifique. Y dice, es mi deseo. Primero es que comprenda. Segundo, dice, es mi deseo que experimente el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Así que lo primero que es comprender. Lo segundo que es experimentar. Yo puedo comprender algo, pero si no lo llego a la vivencia, a querer alcanzarlo, no puedo estar viviendo de experiencias ajenas. ¿Se acuerdan cuando David tuvo que enfrentarse ante el gigante Goliat? Primero, ¿qué hizo Saúl? Le puso toda su armadura, todo, le dio todo y dijo, no, con esto no funciona. No vivas con armadura ajena, con experiencias ajenas. ¿Qué hizo David? Él era un pastor de ovejas. Él estaba acostumbrado a eso. Y que fue corriendo, trajo unas piedras lisas del arroyo, las tomó en su onda pastoril, porque sabía que aquel gigante no lo iba a derribar con ninguna armadura ni con ninguna espada, sino él dijo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él comenzó a dar vuelta a su onda, y cuando lanzó aquella piedra, el gigante fue destruido. Así que no vivas con armaduras ajenas. Dios te hizo original. Y a veces queremos vivir las experiencias de otras personas, pero no queremos pagar el precio de lo que significa experimentar a Jesucristo en nosotros. Usted y yo somos hijos de un Dios creativo. El que imita es el diablo. Usted y yo tenemos que experimentar a Cristo Jesús y su amor. Entonces serán, dice la Biblia, completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder. ¿Qué significa todo esto? Que usted y yo tenemos el poder, la fuerza para poder lograr cosas mayores en Cristo Jesús. Mi querido, la iglesia tiene que creer en estos fundamentos. La iglesia tiene que entender primero, escudriñar la palabra y segundo, poder empezar a experimentar a Jesucristo cada día. Para eso está la oración, para eso está las células donde podemos compartir, interactuar, para eso está la escuela de vida, para eso está la vida práctica que tenés que luchar todos los días. Saber que Dios está con vos. Y si Él está con vos, ¿quién podrá contra vos? Si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién podrá contra nosotros? Es verdad, existe un diablo llamado Satanás
que quiere destruir. Pero hay un Cristo Jesús que murió en la cruz, pero también resucitó y derramó su sangre preciosa para que usted y yo podamos vivir en libertad. Y ha derramado sobre nosotros y sobre su iglesia su Espíritu Santo, que es el consolador de nuestra fe, para poder consolidar nuestra fe y poder hacernos entender lo que es vivir el Evangelio, lo que es vivir a Cristo, lo que es poder estar enamorados de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. ¿Qué les parece?